genial de estar conversando el diseño de servicios. Voy a conversar y vamos a trabajar respecto a mi tercer libro, como decía Álvaro, que es Espacios Vacíos. Ahí está mi nombre. Les pido si tienen alguna duda, alguna consulta, me cuenten por acá. Álvaro, por WhatsApp, anda contándome. Yo no estoy viendo hoy día los chats, así que cuéntame si se ve bien y se escucha bien. Ahí está mi blog, ramonheredia.com. Ahí están los libros que hemos escrito. Los pueden también consultar y descargar en el sitio de ramonheredia.com. Así que felices de estar en este Digital Experience y el impacto principal que está teniendo este trabajo. Vamos a hablar de esta metodología, la metodología de espacios vacíos, que es mi tercer libro, y cómo el impacto de lo que está ocurriendo en el mundo, de este mundo digital, de este mundo donde habemos más de 4.500 millones de personas conectadas a Internet, está impactando la operación de las empresas. Y no solamente hacia afuera, sino que hacia adentro. Hoy día las personas nos empezamos a comportar de distintas formas, estamos consumiendo mucho más contenido online, videos, juegos. Los gamers, los videojuegos han sido los grandes triunfadores de este tema. Ustedes miran en estas estadísticas, en abril del 2020 esto ha ido creciendo mucho más, pero los principales receptores de la entretención han sido los temas digitales. ¿Y qué es lo que tenemos que pensar en el diseño de servicios completo? Por eso es interesante Digital Experience, porque la experiencia no es solo hacia afuera. Hemos conversado en muchos trabajos y estamos trabajando en varios países de la región con lo que es la oferta hacia el cliente final. Pero dentro de las instituciones también tenemos que preocuparnos de ese diseño digital. Esto es un ejemplo interesante, es Stitch Fix en Estados Unidos. Fíjense lo interesante en la experiencia. Ya no voy a comprar. Ya es una empresa de e-commerce. Me dicen, pero ¿cómo si es e-commerce? ¿Por qué no voy a comprar? Lo que hago en Stitch Fix es con una orientación muy clara hacia el cliente, es perfilar a las personas. Perfilar de qué se trata. Como es una empresa de ropa, me pide las medidas de mi cuerpo, me pide cómo es la forma de mi cuerpo en dibujitos. La experiencia es importante, empezar a conectar los hemisferios izquierdo y derecho, como hemos hablado en el segundo libro, que es la parte más lúdica, más de imaginación, más de colores. Entonces, poner colores en esto, cómo me gusta usar la ropa, si me gusta usarla regular, si me gusta usarla slim, las marcas que me gusta usar, pero el logo de la marca, los colores que usaría también. Fíjense que lo entretenido de las preguntas. No son preguntas con texto, sino que son preguntas con imágenes. Entonces, el proceso de la conexión, de la forma en que las personas ocupan su ropa, el estilo que más te representa o los estilos que tú usarías. Ya ni siquiera tengo que pensar en cómo vestirme, él hace la combinación, ni siquiera he comprado, ¿se fijan? Ni siquiera estoy haciendo la compra, estoy agregando mis perfiles de redes sociales, las plazas digitales de las personas y además mi medio de pago, que es fundamental para no provocar la fricción del pago. Un tema importante también en los viajes, en los servicios, son la forma de pagar. Con esa información, utilizando Machine Learning, clasifica y clusteriza a las personas. Eso es la experiencia, si ustedes se fijan en la experiencia completa. Esto tiene logística porque una vez al mes o cada 2 meses me envían una caja con 5 productos que yo no pedí. No los pedí expresamente. ¿Qué ocurrió? Él ordenando y viendo mi perfil empieza a entender qué es lo que yo voy a poder, cree él, o dado el análisis, que voy a necesitar. Y empieza a clusterizar la información, empieza a enviarme eso, pero basado en el consumo de otras personas que pertenecen a mi mismo clúster, al grupo. Entonces, ya no hago la acción de comprar, sino que él adivina, basado en mi comportamiento, en mi contexto, qué es lo que voy a querer. Y la experiencia es completa, porque si yo no quiero los productos, los puedo devolver gratis. Pero si en 2 semanas no devuelvo los productos, me cobra los productos con un porcentaje importante de descuento. Las personas, los usuarios, no solamente la gente de tecnología, nosotros la gente que trabajamos en transformación, también somos usuarios. Queremos eso, comodidad, queremos una experiencia completa desde el inicio, desde la compra hasta que recibimos el producto o lo podemos devolver. Eso es importante de lo que está ocurriendo en esta transformación digital y en esta revolución digital de los servicios financieros y de todas las industrias. Las plazas digitales, como decíamos, también son fundamentales. Ya no solo trabajar en mi plataforma, en mi web, en mi app, sino que también entender dónde viven los usuarios. Los usuarios viven en Facebook, en Instagram, en TikTok y en todas estas plataformas. Los chinos, el año pasado nos tocó ir a China a mirar cómo eran las innovaciones, cómo estaban creando un concepto importantísimo que son los ecosistemas digitales. Los chinos hoy día, que ya le han competido fuertemente a las empresas occidentales, ya tienen valoraciones mayores, ya ustedes han visto la pelea entre Estados Unidos y China por TikTok.
pero no es por TikTok, es por el algoritmo de TikTok. Y eso es lo fundamental, entender la experiencia y cómo llego al corazón de las personas. TikTok, que pertenece a ByteDance, no nació como TikTok solamente, tiene una historia donde ByteDance empezó a aprender desde el 2012 en resúmenes de noticias, en información de video, y se dio cuenta que los videos cortos llegaban directamente al corazón de las personas. Compraron Musical.ly, Lively, empezaron a armar todo este ecosistema, pero la clave acá es la información. Llego al corazón de las personas me regalan datos y con esa información voy haciendo que la conexión sea mucho mayor. ¿Cuál es la clave de ByteDance? Que no es solo TikTok, que es un ecosistema hoy día, que es una empresa de las más valoradas del mundo. De hecho es de los unicornios con mayor valoración bursátil, porque tiene un ecosistema que llega a las personas y lo hace en forma con poca fricción y llega directamente al corazón, a través de videos, a través de pagos, tiene unas soluciones de pago y hace que los usuarios premien eso haciendo la mayor cantidad de descargas y, lo que es más importante, pasando la mayor cantidad de segundos o minutos dentro de la aplicación. Eso finalmente es lo que tenemos que lograr en el diseño de nuestro servicio. Otro ejemplo importante en China es Tencent, juegos móviles, una empresa centrada en juegos para los celulares, que entendió que la entretención, la diversión es fundamental. Y ustedes me dicen, pero y muchas veces discutimos, ¿y qué tiene que ver esto con la industria financiera? Cuando creó WeChat, que es el WhatsApp chino, lo creó porque WhatsApp le podía competir a su conexión con los usuarios. Y creó WeChat inicialmente para conversar, pero hoy día es un ecosistema donde tú puedes pagar, puedes comprar, puedes conocer amigos, etc. Es un ecosistema donde le regala información. Y gracias a eso ya tiene más de 1.500 millones de usuarios, no solamente basados en el pago, sino que en la conversación y en la conexión. Y otro tema interesantísimo que hizo WeChat hace un par de años fue crear las mini apps. Las mini apps es una estrategia que están siguiendo mucho los chinos, que es: yo tengo mi plataforma, tengo mi base y te doy un framework de trabajo para que tú desarrolles dentro de mi espacio, dentro de mi plaza digital, que en el caso de WeChat tiene 1.500 millones de usuarios. Estas aplicaciones, como la de JD.com, que es como el Amazon chino, no está desarrollada afuera, no tengo que salir de WeChat. La desarrollaron programadores de JD.com usando y autorizados por WeChat. Las empresas que pueden parecer competencia hoy día se abren entre ellas. ¿Para qué? Para que los usuarios puedan comprar. ¿Qué gana el JD? Entrar a 1.500 millones de usuarios. ¿Qué gana WeChat? Permitir que esos usuarios entren y ocupen la plataforma más tiempo. Lo hacen empresas de bicicleta, lo hace Tesla Motors, que también creó una aplicación para conectar estos temas. Esto ha permitido que la cantidad de usuarios y la cantidad de usuarios crezca en forma importante gracias a programadores externos y no los programadores internos de WeChat. Y la cantidad de minutos también que pasan las personas también aumenta gracias a las estrategias de mini app. Eso probablemente en el diseño original de la conceptualización original de la empresa es programar todo adentro o hacerlo de acuerdo a mis parámetros. Esto es empezar a abrir el juego para que otros usen mis capacidades, mis activos, mis espacios vacíos, que es un poco lo que vamos a ver en la metodología, para poder usar. Esto le ha dado éxito importante a WeChat. Snapchat también está haciendo lo mismo en Estados Unidos y ha permitido que este ecosistema permita conectar a las personas, a los microcomercios, a las pymes. Hoy día en China más del 80%, más del 79,4% según esta estadística, pero esto sigue creciendo, reciben dinero con WeChat. Ya no solamente una aplicación de conversación y conexión, es un ecosistema completo que permite generar esto. En Latinoamérica, ¿qué estamos viendo? La bancarización, el aumento en la bancarización, y esto es un tema importante que lo hemos hablado con Digital Experience cuando creamos o cuando conversamos estos temas, el diseño de servicio completo. Hoy día hemos visto el impacto que ha tenido este desarrollo y estos servicios o estas exigencias en la bancarización. Gente haciendo filas porque los documentos se tienen que firmar físicamente. Esto está logrando un impacto, un cambio en regulaciones, pero tenemos que entender el servicio no solamente desde la punta hacia el cliente, sino que también en el back office, los procesos internos. Nos estamos olvidando del H1, el horizonte 1, que es maximizar el negocio actual, es parte integral de lo que es el diseño de servicios. Por lo tanto, es importante ver que estos aumentos de la utilización de canales digitales también están estresando los procesos back office de las instituciones, pero están dando oportunidades a fintech como ADI, por ejemplo, en Colombia, que ya recibió inversiones de Venture Capital norteamericano, porque están haciendo inversiones y están financiando de forma distinta a los usuarios.
Eso también es una gran oportunidad. Ramón, Y el gran... ¿Aló, perdón? sí, que tenemos una pregunta aquí. Martín pregunta si entonces llegar al corazón de las personas no es solo para startup. ¿Cómo hacen? El, Sí, Perfecto, excelente pregunta, Martín. El llegar al corazón de las personas es una obligación de todas las empresas. Todos como instituciones debemos empezar a llegar al corazón de las personas y dejar de ser transaccionales. Hoy día las empresas tradicionales somos muy transaccionales. Nos interesa solo la transacción de pago, la conexión. Tenemos que aprender de lo que han hecho estas empresas gigantes como WeChat, como Amazon, como TikTok, que llegan al corazón de las personas y a través de la llegada y la conexión al corazón de las personas empiezan a retornar y a tener estas respuestas más transaccionales. Pero todas las empresas debemos empezar a entender dónde está el corazón de las personas, dónde llegamos y qué es lo que necesitan. Excelente pregunta, Martín. Se ganó un libro. voy a retomar, voy a retomar algo que comentaba ayer Sebastián Amorín de Amazon y que decía, Sí, muchas veces las empresas grandes crean una empresa más pequeña, innovadora, disruptiva, como startup. Él decía que podía ser un problema que justamente esas startups no surgen tanto como startups porque tienen capital, entre comillas, ilimitado. ¿Tú cómo ves claro. esas startups anexas a una gran empresa? Si es lo mismo que una startup tradicional, ¿se entiende? Yo creo que son procesos complementarios y en algunos casos han sido exitosos. Por ejemplo, Nequi en Colombia, de Bancolombia, que es un banco grande, nació como una empresa aparte, con core bancario aparte, con diseño aparte, con muchos experimentos, con recursos bastante amplios y garantizados, pero ha funcionado bien. Hoy día tiene varios millones de clientes y es la startup complementaria al banco y probablemente va a ser el camino en paralelo. Match del Banco SI en Chile ha seguido un camino similar. Sacaron un Justamente equipo. Son, Gloria está comentando el caso de Match que se va a volver banco claro, supuestamente el año que viene. exactamente. Entonces, experimentas, aprendes de cómo es esta cultura distinta. En general, en las empresas más tradicionales es difícil hacer los cambios. Yo creo que los dos caminos hay que seguirlos. No es necesariamente que creemos la startup al lado y sigamos solo con la startup. Creo y soy un convencido de que las empresas pueden desarrollar también estas capacidades internas y pensar como startup, que es un poco lo que hemos visto en espacios vacíos, que es la metodología de mezclar ambos hemisferios, en este caso ya no los hemisferios izquierdo derecho de lo disruptivo, sino que el hemisferio del ADN de emprendedor con el ADN de empleado. Y creer que, o sea, nosotros estamos convencidos que eso se puede mezclar y se tiene que trabajar en un trabajo organizado y ordenado. Perfecto. Bueno, Mercado Libre, que ya todos lo conocen, no solamente Mercado Libre, ellos ya entendieron que su ecosistema es un ecosistema aprovechando sus ingredientes que lo pueden combinar. Hace 3 años, el 2017, creó Mercado Crédito, o sea, empezó a darle crédito a las empresas sin ser banco. Imagínense lo interesante, ¿por qué? Porque ya tenía una cantidad importante de usuarios, de millones de usuarios que vendían, que hacían e-commerce y otros que compraban, y empezó a analizar y a conocer el comportamiento. Creó Mercado Crédito para los que venden, pero también está dando mercado crédito a los que compran y utilizando esos espacios vacíos y esos activos hizo una alianza con el Banco Industrial de Argentina para poder rentar los fondos de mercado pago. Entonces cada vez se parece mucho más a un banco, pero sin ser banco, sin tener que tener el peso de una licencia, con muy buena experiencia de usuario, con biometría para poder seguir invertir, para poder recuperar los fondos, etc. Entonces, lo empezó a mirar ya como un ecosistema y no solamente con el servicio transaccional original. Y al principio los primeros retornos no venían, eran gastos, eran una inversión importante en innovación, pero lo que ha ocurrido con Mercado Libre es que hoy día se transformó en la empresa más valiosa de Latinoamérica, una empresa que tiene mucha valoración, hoy día es más grande que todos los bancos argentinos juntos en valoración bursátil. Y fíjense que esta estadística de este año dice que más del 41% de los ingresos de Mercado Libre vienen de su negocio fintech, o sea, del servicio financiero. Entonces, es urgente que las empresas tradicionales empecemos y empiecen a cambiar esta forma de pensar, porque estos disruptores que tienen mucho dinero, que tienen muchos recursos, incluso el mismo Mercado Libre había sido bien pragmático y no estaba perdiendo dinero, como lo hace Amazon u otras empresas que apuestan a la pérdida de dinero, o Uber, por ejemplo, que pierde miles de millones de dólares al año. Pero este año ya se relajó y dijo, voy a seguir, necesito seguir expandiéndome
Vean lo que hizo en Brasil con el lanzamiento de sus aviones. Está empezando a hacer algo parecido a lo que hace Amazon y empezó a relajar un poco la estructura de utilidades. ¿Pero qué? Apostando a la apuesta fintech del futuro. Lo que vemos nosotros en Digital Bank, transformación digital y en todos nuestros proyectos de laboratorios digitales, es que la transformación digital principalmente en las empresas es un tema cultural. Es más de cultura, más que de tecnología. Por eso Digital Experience es una excelente forma de poder llegar a diseñar los servicios completos, pero no solo el diseño. No solo el diseño, hay que ejecutar, hay que aterrizar, hay que implementar. Muchas veces nos quedamos con el mapa, con la consultoría, con el roadmap, etcétera, pero aquí la clave es la ejecución. Entonces, aquí hay estadísticas que después se las voy a compartir, pero fíjense que principalmente la gente dice, nos falta poner al cliente en el centro o no hablamos el lenguaje de las personas. Y cuando uno entrevista a las empresas, siempre te dicen, no, nosotros ponemos al cliente en el centro. Esta encuesta la hicimos con empleados de las mismas instituciones que dicen que sí son digitales. Entonces, hay una contradicción entre lo que decimos hacia afuera, lo que hablábamos ahora, y lo que vemos internamente. Y esa es la gran oportunidad que tenemos. Y hay ejemplos ya de startup, y por eso es importante lo que decías tú, o lo que hacía Martín, si es solo para startup. Hay startups que ya están haciendo disrupción en los mercados tradicionales. Ellos son Agustín Folleraki y Pedro Pineda. Crearon, los entrevisté hace 3 años en mi programa de innovación del Diario Financiero, y ellos me decían, vamos a meternos al mundo de la inversión, de los ahorros. Queremos democratizar los ahorros. Y claro, ellos no venían del mundo financiero, pero sí venían del mundo de las startups, con una mentalidad distinta, y lo hicieron. Empezaron a hacer una disrupción, crearon Fintual, ya hoy día está mucho más famoso Fintual, en ese tiempo ni siquiera habían lanzado Fintual. Pero fíjese lo interesante, una aplicación muy simple, ni siquiera es app, o sea, piensan en letras grandes, en preguntas que el regulador, en el caso de Chile, que es la CMF, la Superintendencia o el Banco Central en otros países, le exige, porque para hacer una inversión tienen que decirle al cliente o calcular su perfil de aversión al riesgo. Entonces le hacen preguntas divertidas. ¿Por qué no invierte? Me da flojera, no sé de finanzas, con un lenguaje directo que llega al corazón de las personas, no el lenguaje tradicional que estamos acostumbrados en la industria financiera o en los seguros, en los bancos, que tiene que ser con palabras muy formales, muy estructuradas. La gente ya no quiere eso, no hablamos así. Entonces, las preguntas que hace Fintual, lo que hablábamos, hablarle el lenguaje de las personas, hablar simplemente, lo hace con letras grandes, yo puedo perfilar rápidamente una proyección de ahorro y puedo tener claramente en una hoja, con pocos datos, cómo voy. Hoy día en la industria tradicional, sin nombrar empresas ni nada, cuando uno entra a ver su extracto, su cartola, como le decimos en Chile, o extracto o resumen, es inentendible, son letras pequeñas, es complejo. Aquí no, letras grandes, cómo va mi inversión, otro clic, en qué estoy invirtiendo, otro clic y rápido. Y si pierdo dinero, rápidamente tengo una respuesta de alguien que me dice por qué estoy perdiendo y si me conviene retirarlo o no retirarlo. Eso es lo que cambió esta empresa, que ya tiene más de 30.000 usuarios y está haciendo disrupción en la rentabilidad, está metiendo mucho ruido. Los empleados de Fintual tienen 6 semanas de vacaciones al año, están trabajando muy distinto a como trabaja una empresa tradicional, pero se metieron en la industria tradicional, que es la industria de los ahorros. Este otro emprendedor, Matías Steiger, también, gracias a un dolor, creó su emprendimiento. Se tuvo que emplear en una empresa, empezar a contratar seguros de EPS o, como dicen en Colombia, o ISAPRE, como le decimos en Chile, y no entendió los papeles que le llevaron. Le llevaron muchos papeles explicando lo que era, y como no lo entendió, decidió crear una plataforma tomando todos esos papeles y esos contratos que se llama queplan.cl. Hoy día, con 5 preguntas muy simples, facilitándole la vida a las personas, me permite determinar cuál es el mejor plan de salud o el que más me conviene de acuerdo a mi perfil. Se fijan que ya ni siquiera le hago miles de preguntas, sino que voy buscando. Ya está empezando a abrir Colombia, está empezando a abrir Perú también, y con la cantidad de usuarios que han ido consultando estos planes con una forma muy fácil de entender, además fue creando otro activo, datos de información, entendiendo qué consultaba la gente, qué planes eran, quiénes consultaban, y ahora vende también esos datos a través de QP Analytics, que es otra plataforma, a las EPS, las ISAPRE, las compañías de seguro, para saber dónde están consultando más, qué planes están contratando, etc. Eso es empezar a entender distinto y empezar a aprovechar los espacios vacíos de la gente. Voy a llegar inmediatamente al taller de espacios vacíos. Y ahora, esta metodología, y lo que dice el título de esta charla, ¿qué es espacios vacíos? ¿Por qué creamos una metodología? Precisamente para eso. Porque
la mente de los emprendedores, lo que preguntaba Martín, es importante insertarla dentro de las empresas. Aquí no es que los emprendedores sean mejor que los empleados o que los empleados sean mejor que los emprendedores. Tienen personalidades distintas y formas de enfrentar problemáticas distintas, y nuestro trabajo, nuestra metodología, nuestro método es poder trabajar esas dos mentalidades dentro de una organización tradicional. Y eso es lo que les contamos en esto. Los emprendedores no parten generalmente con millones de dólares, lo que preguntabas tú, Álvaro, o una de las personas que preguntó, con recursos ilimitados. Esto de Amazon en los años 90, él es Elon Musk, cuando creó X.com y lo fusionó con PayPal, con el equipo de PayPal. Son emprendedores que parten basándose en dolores, con recursos escasos, pero con una claridad importante. Él es Mark Zuckerberg en su dormitorio de Harvard, creando Facebook, no con un ejército de programadores, sino que con lo que tenía disponible en ese momento. Y esa es la gran diferencia. Los emprendedores parten en la cabeza con lo que tienen disponible. Tienen muy claro lo que son, quién soy, qué sé y a quién conozco. Y sobre eso voy creciendo. Jack Ma, fundador de Alibaba, lo mismo. Empezó a entender cuál era su activo importante. Vivía en China, sabía inglés, no es tecnológico. Los anteriores eran todos tecnológicos, pero Jack Ma no es tecnológico, es profesor de inglés y empieza a trabajar en esto. Airbnb, la primera versión de Airbnb, Air Bed and Breakfast, o sea, colchón de aire y desayuno en la mañana. Empiezo a probar hipótesis con lo que tengo disponible en ese momento y sobre eso voy construyendo. Y eso tiene que ver con la mente, y esto es un estudio que crearon, que hicieron en Estados Unidos todas estas personas de la mentalidad, los pusieron a trabajar en cómo enfrentaban el desarrollo de una solución. Y se dieron cuenta, separaron un grupo de empleados y un grupo de emprendedores. Los empleados lo enfrentaban de una forma, los emprendedores lo enfrentaban de otra. Y eso es nuestra hipótesis. Nuestro trabajo es que trabajemos juntos y podamos mezclar esas mentes, no diciendo que el emprendedor es mejor que el empleado o el empleado es mejor que el emprendedor. Se necesitan esas capacidades en distintas etapas de la ejecución. Los empleados de las empresas, aunque tengan MBA y muy bien preparados, tienen una racionalidad causal. ¿Y cuál es la racionalidad causal? Como no puedo predecir el futuro, intento controlarlo. Intento tener el control. Entonces hago herramientas de predicción, genero planes de negocio, investigación de mercado, y con esa información me voy a conseguir los recursos. ¿Les suena conocido en su empresa o no? El business case, el caso de negocio, me trato de adaptar, tengo un objetivo y trato de crear una ventaja competitiva. En cambio, ¿qué hacemos los emprendedores o los empresarios? Y no es que nos tiremos, aquí yo puse intencional esta foto, no es que la gente dice, se tiran al vacío, son más valientes. No, no es que nos tiremos al vacío, lo que vamos haciendo es ir paso a paso. Como no podemos controlar el futuro, no tiene sentido predecirlo. Entonces no gastamos tiempo en la predicción, sino que lo que analizamos es lo que tenemos disponible hoy día, quién soy, qué sé y a quién conozco. Y sobre eso vamos construyendo, y muy centrados en un propósito, y el producto final es impredecible al inicio. Trabajo con los recursos que tenemos disponibles. Ahí está Álvaro, ¿viste? Ahí está Álvaro en una foto del recuerdo, por eso lo puse ahí. Trabajando con talleres en el Banco Galicia en Argentina, en la Jacana. Trabajo con los recursos que tengo disponibles. Y eso es algo muy interesante en esta metodología. Y por eso creamos espacios vacíos, porque las empresas, las personas dentro de las instituciones, precisamente hoy día hablaba con un cliente, me decía, tenemos muchas cosas disponibles y no las estamos usando. Seguimos pidiendo cosas nuevas, cuando en realidad aquí adentro tenemos la respuesta. Entonces, ¿cuál es el método de espacios vacíos? Un método muy simple para que lo trabajen personas con mucho conocimiento digital, pero también personas que no tienen tanto conocimiento digital, pero que son parte fundamental del desarrollo de nuevas soluciones en las empresas. Sí, Ramón. Mira, no, una reflexión apoyándome en un comentario que hace Gloria, una de las asistentes, que justamente tanto la transformación digital, la transformación a través del diseño, Design Transformation, el diseño de servicios, todas finalmente convergen a que en realidad el cambio que hay que generar es cultural. Y es mucho mayor y no es tecnológico, no es de UX, no es del servicio en sí mismo, sino que es un cambio cultural organizacional. Entonces, por eso también la conjugación de todo esto, como la transformación digital, el diseño de servicios, la innovación, la experiencia del cliente, sí o sí ocurre y ocurre de la mejor manera si hay un cambio cultural.
¿Sí? ¿Cómo te ha ido Exacto. con ese cambio cultural y con... No, yo creo que eso es lo que ustedes mencionan es fundamental y lo veíamos en las estadísticas al principio cuando hacíamos las preguntas. Los temas no son tecnológicos, la tecnología está disponible. El tema fundamental, y si yo tuviera que llevarlo a acciones importantes, primero el romper los silos dentro de la organización. ¿Y cómo se rompen esos silos dentro de la organización? Con ejercicios colaborativos entre distintas áreas de la organización. Eso, a mi juicio, es algo importantísimo y fundamental, que entendamos que el servicio que diseñamos o el servicio que ejecutamos no es de responsabilidad de una sola área, es responsabilidad de varias áreas dentro de la organización y esas áreas deben trabajar en conjunto para el proceso. Eso es un gran desafío y hemos trabajado mucho en eso, pero queda mucho por trabajar. Todavía todos quieren ser dueños del proceso, dueños del servicio, sí, y pensamos más en procesos que en el cliente en el centro, como decíamos en el tema. Entonces, esta metodología y este trabajo, este framework de trabajo que es Espacio Vacío, sirve para eso. Yo ahora les voy a hacer un resumen muy básico, pero incluso tenemos un sistema computacional donde la gente va metiendo los ingredientes, después los combina, después los comparte, y eso es lo más rico, cómo hemos trabajado. Y eso es un poco, ¿por qué grafico a Gastón Acurio, creador del concepto de comida peruana en el mundo, gran chef peruano? Porque los chefs crean nuevas soluciones. Los cocineros repiten recetas que ya vienen establecidas, pero el chef puede crear nuevas recetas. Entonces, eso es lo que es importante en este ejercicio y en estos ejercicios. Es un ejercicio simple que se hace en equipos de trabajo, en grupos de trabajo que colaboran y co-crean. Esto no es un camino de competencia de quién crea una solución, sino que aquí la creamos juntos. Primero individual, después en grupos pequeños, y esos grupos se la presentan a los otros grupos de la empresa y los otros grupos van co-creando esa solución. Así se cocinan soluciones, pero cuando uno quiere cocinar algo o crear una nueva solución, primero tiene que tener claros los ingredientes. Recuerden, qué sé, qué soy y a qué conozco. Y después el ejercicio se ve más o menos así, con cada cosita de colores son uno de los ingredientes que los podemos combinar, más de uno, etc. Y va a depender de eso la iteración de ingredientes. Siempre mandan los dolores. Uno de los ingredientes del dolor. Cuando yo quiero mezclar, siempre tengo que pensar en qué dolor voy a resolver. Recuerden que nos tenemos que enamorar del dolor, no de la solución. Para un dolor pueden haber varias soluciones. Cometemos el error de enamorarnos de la solución y no del error. Primer ingrediente, y aquí partimos con la metodología. Si la quieren hacer, la pueden hacer ahora, así escribiendo. Después les pasamos un link con la aplicación para que la puedan practicar en la aplicación también. Los activos. Es importante listar que en grupos de trabajo de 2 o 3 personas listen lo que ustedes creen que son los activos que tienen ustedes como organización o que tienen en su emprendimiento, o que tienen en su casa. Y aquí hay distintos activos. Aquí ponemos como ejemplo algunas clasificaciones, pero en general tenemos activos físicos, oficinas, camiones, escáneres, computadores, servidores. Tenemos activos de sistemas de contabilidad, sea viejo o no sea viejo, sea antiguo. Aquí no hay que hacer crítica, no hay que hacer juicios de si son antiguos o si no son antiguos. Workflows de procesos, bases de datos de clientes. Activos de conocimiento, los pasamos de largo. Tenemos conocimiento dentro de las organizaciones y no lo estamos usando. Entonces es muy sano hacer este ejercicio y parar un poco la pelota y empezamos a analizar cuáles son las cosas que tenemos disponibles. Eso es un ejercicio interesante y es un brainstorming largo, háganlo. No es necesario, no se pongan complicaciones porque después la idea es combinar esos activos o esos ingredientes y mientras más ingredientes tenga, mejor. Y ponerle también un peso específico de qué tamaño son, cuántas oficinas tengo, cuántos camiones tengo, etc. Yo me gusta siempre dar ejemplos de startups, como ustedes saben, o los que me conocen. Esta startup que se llama BoxMagic es una empresa que se creó para administrar los gimnasios. Pago de los gimnasios, el tema de reservar horas en los gimnasios, una aplicación que ya va en una tercera versión. Yo aquí tengo las pantallas de la primera, que es bastante simple. Con la pandemia tuvo varios problemas porque llegó a tener más de 350 gimnasios. Con la pandemia cerraron los gimnasios, pero ellos se reinventaron. Empezaron a aplicar clases por video. Entonces, ha permitido la recuperación de varios gimnasios, ya van más de 170. Los pagos han crecido últimamente de forma exponencial. ¿Quiénes la crearon? Kyle Hepp y Daniel Ávila, campeona nacional de CrossFit, que tenía un gimnasio de CrossFit, y Daniel, que asistía a su gimnasio, se enamoró de Daniel, se enamoraron, y veía cómo Kyle hacía la administración de su gimnasio en planilla Excel. Entonces Daniel, que es programador, dijo, vamos a hacer un sistema
vendieron el gimnasio al final y crearon BoxMagic, que es esta aplicación. No hicieron un sistema de restaurantes, no hicieron un sistema de vuelos, hicieron un sistema basado en lo que sabían. ¿Qué sé? CrossFit. ¿A qué conozco? Al mundo del CrossFit. ¿Y qué sé? Daniel sabe programar. ¿Y en qué se centraron? En los dolores de la administración del gimnasio o en los dolores de la reserva de horas. Eso es importante, pero para hacer estas mezclas tengo que tener claro cuáles son mis activos como primer ingrediente. Segundo, y bueno, y aquí les decía, atención remota, hoy día ellos viven en Estados Unidos, han recibido inversiones también de Venture Capital norteamericanos para poder escalar esto a nivel mundial. Este es un ejemplo interesante. El segundo ingrediente son los espacios vacíos. ¿Qué son los espacios vacíos? Como dice su nombre, espacios vacíos. Hay oportunidades tremendas en espacios vacíos que tenemos físicos. 30% de las oficinas disponibles, los restaurantes con espacios disponibles, los camiones que van de ida van llenos y de vuelta vienen vacíos. Los pensionados tienen tiempo libre, los asesores comerciales tienen tiempo libre. Entonces, cuando yo identifico los espacios vacíos que tengo en mi vida, en mi organización, puedo empezar a usar ese ingrediente como mezcla de una solución de algo. Servicenior, una empresa que da servicios de limpieza, de traducciones, muchos servicios, usa adultos mayores. O sea, les da trabajo a adultos mayores usando los espacios vacíos de los adultos mayores. Los adultos mayores tienen activos, tienen tiempo, tienen espacios vacíos de tiempo, saben, son educados, tienen energía y no los están ocupando. Entonces, Servicenior encontró una oportunidad para ocupar esos espacios vacíos. Otro ejemplo interesante, Workhome, una startup mexicana que es una especie de Airbnb, pero en vez de alojar personas, pone disponible espacios de almacenaje de cosas. Imagínense en el e-commerce ahora, en las dark stores, todos los puntos de acercamiento. Yo tengo una pieza en mi casa o una habitación y en vez de alojar a alguien, la pongo disponible para que lleguen productos de e-commerce, paquetes y una serie de otras cosas. Eso es importante mirar y eso se centra en los espacios vacíos. El tercer ingrediente son los clústeres. ¿Cuáles son los clústeres? Grupos de personas o entidades con comportamiento común, tercera edad, los gamers, un tremendo clúster, los deportistas de CrossFit, los runners, los triatletas, las mineras, los gimnasios, las peluquerías, los taxistas. Cuando yo empiezo a entender un clúster, puede ser un ingrediente mágico que lo combino con otros ingredientes y me puede provocar una solución interesante. En el Banco de Chile el año pasado hicimos esto para el clúster de taxis colectivos para los préstamos. Entonces conectamos el dolor que tenían los taxis colectivos, la necesidad que tenía el banco con una startup que se llama AllRide, que permite saber dónde viene tu taxi, dónde viene tu taxi colectivo, etcétera, utilizando los activos del banco, utilizando los activos en este caso, los taxis colectivos y de la startup. Se combinaron ingredientes basados en el dolor. Voy a pasar rápido porque ya se me está acabando el tiempo. Dolores. Este es el más lindo. Aunque duela, los dolores son tremendas oportunidades. Le preguntaron al fundador de Nubank, el banco digital más grande del mundo, ¿dónde están las oportunidades post-COVID o en esta nueva era? En los dolores, en la calle. Él creó Nubank porque tuvo una experiencia traumática en un banco en Brasil. Y ahora, no hizo una aplicación sin conocer el mercado. Él conocía mucho de la industria financiera, había trabajado en la industria financiera, se basó en sus activos. No quiero decir acá que sea obligación basarse en los activos, siempre me van a salir con el ejemplo que algún fundador fundó algo sin saber de tecnología, sin saber de nada, sin saber de ese mercado y le dice, perfecto. Pero esta metodología es simple para poder empezar a crear soluciones, no necesariamente una startup, soluciones dentro de las organizaciones. Cuando yo listo los dolores que tengo en mi organización o que veo en mi medio ambiente, son oportunidades. Hay dolores en los procesos. El proceso de abrir una cuenta de ahorro e inversión es lento. Ahí se basó Fintual para crear Fintual, los dolores, las altas comisiones y lleno de papeles. Entonces empezaron a entender cómo resolver eso. Las solicitudes de crédito, los sistemas de core bancarios no tienen conexión, por lo tanto obliga a redigitar. Esto lo hicimos en Bolivia. El BCP de Bolivia tenía una serie de consultas de extracto histórico o consultas de cuentas históricas de más de 2 años y para eso habían respaldo, tenían que bajar el respaldo, se empezaron a demorar 4 días. En bajar uno me demoraba 15 minutos, pero como empezó a llegar gente, llamaba al call center, le pedían los datos, lo mandaban a un back office, esto es diseño de proceso y es centrarse en un dolor. ¿Qué se hizo como solución? Conectar un robot o un RPA atrás, en este caso fue Rocketbot, seguían diciéndole los mismos datos, pero en vez de mandarlo al back office,
se automatizó el proceso para bajar la información directamente de los sistemas y simular que era una persona. Y el proceso bajó de 4 días a 2 minutos, porque en la misma conversación el robot simulaba lo que hacía un humano tradicionalmente. Eso es interesante en este tema, por eso la identificación de dolores es clave. El quinto ingrediente son las plazas digitales de las personas, lo que decíamos al principio, dónde vive la gente. Y la gente vive en Instagram, en WhatsApp, en TikTok, en WeChat, en Corner Shop, en el Servicio de Impuesto Interno, en la intranet de las empresas, en la tesorería, en la DIAN de Colombia, en muchas plazas digitales. No necesariamente tenemos que construir una aplicación, podemos estar insertos en una plaza digital que tenga muchos usuarios, como lo hizo WeChat y dejó que otros desarrollaran aplicaciones en el. Y bueno, y el sexto ingrediente, que no es un ingrediente, sino que es una acción, es ustedes empiezan a hacer los ejercicios de mezclar ingredientes. Y aquí la clave, como les decía, es partir por los dolores. ¿Qué dolores identifiqué? ¿Qué dolores tiré? Pero no es llegar con la solución. En general, cuando uno hace ejercicios, la gente viene con la solución hecha. No, no. Aquí la obligación es, bueno, ¿quieres una solución? ¿A qué dolor ataca? Perfecto. ¿Qué otros ingredientes vas a usar? Entonces tengo un dolor. Yo tengo un restaurante, perdón, tengo una empresa de productos naturales de belleza y tengo un dolor porque mis clientes no pueden salir a comprar productos de belleza. Entonces, ¿qué voy a hacer? Identifico los otros ingredientes para crear una solución. Clúster, tengo un clúster de personas que les gustan los productos de belleza. Tengo activos, porque tengo los productos de belleza. Tengo clientes fieles, que también son activos míos. Tengo un espacio vacío, porque tengo tiempo libre, porque está cerrado el negocio. ¿Qué hago? ¿Me espero a que termine el COVID? ¿O puedo empezar a crear algo adicional? Y ahí me meto en una plaza digital, o Instagram o WhatsApp, y puedo empezar a vender desde ahí para probar hipótesis. Esto es un ejemplo muy simple, pero la idea de este ejercicio es que las soluciones que se propongan en el ejercicio sean co-creadas por distintas personas de la organización, puedan compartirlas, complementarlas y reforzarlas. Y ese es el proceso importante en ese sentido. Y el último ingrediente, que es un ingrediente mágico, que es la de las startups o de empresas de tecnología. Tengo los mismos dolores, tengo un restaurante, no puedo abrir el restaurante, pero de comida china, pero los clientes también estaban acostumbrados a comer comida china en mi restaurante en la colación o en la comida diaria. Entonces también tengo otro dolor ahí. Tengo un clúster de personas que les gusta la comida china, tengo un restaurante de comida china con tradición, tengo los clientes y tengo un espacio vacío porque tengo el tiempo libre y tengo abierto. ¿Qué hago? ¿Le dejo a Rappi, a Uber Eats que me cobren el 30% o una cantidad importante de mi venta? ¿O busco alguna tecnología que me permita hacerlo más barato pero directo? Y esto es justo una startup que ya está en Y Combinator y que hace justamente eso. Le da el marketing digital con identidad propia, no con un intermediario como Uber o Rappi, a los restaurantes y a las empresas con tradición. Entonces, todo lo que es marketing digital, todo lo que es pago, todo lo que es carrito de compra, lo hacen directamente a través de estas aplicaciones. Eso es básicamente lo que quería contarles en esta experiencia, un resumen muy rápido, perdonen que lo haga tan rápido, pero la idea era calzarlo en estos 40-45 minutos y también compartir con ustedes preguntas y comentarios de esta charla. Perfecto. Don Álvaro. Ramón, muchísimas gracias. Just in time, 45 minutos exactos. Usted me pidió 45 minutos, Don Álvaro. Un fenómeno. Acá tenemos varios comentarios. Estoy leyendo el último, voy a empezar del más reciente. Ameyali comenta que tal vez lo más difícil para el cambio cultural es la toma de las decisiones, como cuando solo una persona cree tener la verdad absoluta sobre el negocio, sobre el usuario, y la predicción solo corre hacia ese punto, deja los espacios de oportunidades de lado. ¿Qué tan fácil les ha resultado cambiar culturalmente organizaciones? ¿De cuánto tiempo estamos hablando? ¿De cuánto tiempo la metodología empieza a entregar resultados a las organizaciones? ¿Y para qué tipo de organizaciones crees que es más aplicada? ¿Empresas medianas, chicas, grandes, para todo tipo de empresa? No, mira, esto no es un proyecto que inicia y termina, esto es un proceso continuo. Y hay distintas realidades, hemos visto realidades en empresas que en un año ya tenemos resultados concretos, en otras en 6 meses, pero en otras es un proceso más largo, 2 años, 3 años. Hay empresas que incluso han retrocedido porque vuelven a... ¿Se quedó congelado, Ramón? ¿O solo a mí? Continuo. Y esta metodología de espacio vacío precisamente la creamos
Se te cortó un poco. ¿Aló? ¿Ahí sí? Se te cortó un poco, Ramón. Si puedes repetir. Sí, ahora sí. La transformación digital, y algo que usamos habitualmente, no es un proyecto que ni se termina, es un proceso continuo. Entonces hemos visto empresas que han avanzado en su índice de madurez digital y que hemos trabajado con ellas, y otras que han retrocedido porque vuelven al esquema tradicional. Este es un desafío, como decíamos, cultural. El ser humano, al ser biológico, está mirada así, trata de estar en un lugar, de eliminar las incertidumbres que hay en su medio ambiente. Entonces, es difícil cambiarlo. ¿Por qué voy a cambiar si no veo, si no veo los dramas o no veo las amenazas? Entonces, es importante empezar a pensar o a sentir o a hacer sentir a la organización que la innovación es un proceso continuo. No es algo estático, no es algo que ni se termine. Peter Drucker lo decía. La innovación es obligación de toda la organización. Entonces, esta metodología de espacios vacíos la creamos para eso, para empresas grandes y para empresas pequeñas y para startups. Porque son herramientas simples como la popularidad del fútbol en Latinoamérica es porque uno podía jugar fútbol con una pelota de papel y ni siquiera tener arco. Esto es lo mismo, estos ingredientes los puedo jugar con papeles, con un sistema, con grupos de trabajo. No tengo que explicar mucho lo que es la innovación ni palabras complejas. Después viene una serie de cosas que tenemos que sí empezar a implementar, pero creemos que el volver al lenguaje simple, el volver al corazón de las personas y el hacer participativo a la organización ha sido la contribución de este método en la organización. Excelente, excelente, Ramón. Muchísimas gracias. Gloria está consultando cómo se llamaba el servicio de bodegas, ese que mencionaste de México. Warehome. Warehome, se escribe Warehome. A ver, pero voy a devolverme. Warehome. Es que mi inglés no es tan inglés como el tuyo, Álvaro. Tu inglés es muy bueno. No. Los voy a marear con las hojas, pero esta es la web. Y es .mx porque es mexicano. Perfecto, listo, lo tenemos. Ese, bueno. Patricia te manda saludos, que es un gusto escucharte. ¿Cómo busco financiamiento como socio de una empresa que existe? Pregunta Gustavo. ¿Cómo? No sé, que se escapa un poco quizás de la temática. Financiamiento, hay financiamiento, depende del país donde estés, hay organismos gubernamentales como Impulsa en Colombia, Startup Chile en Chile, Corfo, pero también hay Venture Capital. Nosotros tenemos un Venture Capital privado, pero es complejo en Latinoamérica todavía, no están abiertos los Venture Capital tan fuertes como en Estados Unidos. Pero ese es un poco el tema, el capital semilla primero y luego ir escalando esos procesos. Perfecto. Te voy a pedir, Ramón, muchísimas gracias. Agradecerte. Si tienen algunas consultas para Ramón, las podemos hacer después del panel. Él se va a tener que retirar un poco antes, 1:30, pero va a seguir conectado si tienen alguna consulta y después va a participar de una charla del panel justamente de este tema. Que muchas de las cosas que tú mencionabas son exactamente las mismas metodologías que se aplican en el diseño de servicios, y eso es justamente lo que tú propones en Espacios Vacíos, es repensar el servicio. Lo que hizo el gimnasio no es una app, es como entrega un servicio de manera diferente. Así que muchísimas gracias, Ramón.